Esdras capítulo 9, versículos 1 al 3. Vamos a meditar en ese tema, un corazón como el de Esdras, que tiene tristeza y dolor por el pecado. Dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, o sea, a Esdras, diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, y en esto es donde me quiero enfocar, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. En momentos y tiempos de oración como este, es importante meditar acerca de nuestra actitud ante el pecado, cómo se siente nuestro corazón ante el propio pecado y ante el pecado de los demás. En estos versículos que ya leímos, llegan a Esdras a darle los príncipes malas noticias. Y las malas noticias era que tanto los sacerdotes como los levitas, como los gobernadores y todo el resto del pueblo, toda la gente estaban viviendo en rebeldía contra Dios, haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. Toda esta gente se había mezclado con los pueblos paganos. Dios había mandado al pueblo de Israel que no se mezclara con los paganos, que no se mezclara con la gente de otras naciones, que no se casaran con la gente de otras naciones, porque ellos iban a aprender a hacer las abominaciones de ellos y se iban a apartar de la fe en Dios. Y es el mismo mandamiento en el Nuevo Testamento, que aunque no es el tema en esta mañana, es importante recordar que la Biblia nos habla allá en Corintios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas. Y ese es un pecado que se sigue cometiendo. ¿Cuántos cristianos se siguen casando con impíos, con gente pagana? ¿O cuántos cristianos viven en amistades cercanas con gente impía, con gente pecadora, con gente pagana? Y esa no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios mismo allá en Corintios dice: salid de en medio de ellos y yo os recibiré. Es importante que como pueblo de Dios cuidemos nuestras relaciones. Pero hermanos, el énfasis aquí está en que esta gente se unió con los impíos, y al final del versículo 1 dice: y hacen conforme a sus abominaciones. Entonces el pueblo estaba en una completa rebeldía, y esa era una mala noticia para este hombre, para el sacerdote Esdras. Pero me llama la atención la actitud de este hombre. Él no fue indiferente. Él no dijo ahí que miren cómo salen. Él no siguió su vida como si nada. Él no normalizó el pecado, sino que, como vemos y leímos en el versículo 3, cuando oí esto, rasgué mi vestido. Sabemos que en el Antiguo Testamento el rasgar los vestidos era una señal de extremo dolor, una señal de extrema angustia. Él rasgó su vestido, dice, rasgó también su manto, y dice: arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en gran manera, en extremo, dice aquí. Eso de arrancar pelo de la cabeza y de la barba implicaba y expresaba el dolor tan intenso que él sentía. No sé si usted alguna vez se ha arrancado pelo, pero usted sabe qué doloroso es. Solo con que uno se arranque un pelito, cómo duele. Y este hombre, en esa actitud de arrancarse el pelo y la barba, era una actitud que estaba mostrando el dolor interno que él estaba experimentando por el pecado del pueblo. Y meditaba cómo necesitábamos un corazón así,
Un corazón que de verdad se duela por el pecado, se angustie por el pecado, porque estamos viviendo tiempos de tibieza en la iglesia a nivel mundial, tiempos en los que hay mucho culto, en los que hay mucha palabra, en los que hay mucho canto, en los que hay muchas actividades, pero hemos olvidado cómo debe ser nuestra actitud con el pecado. Hemos olvidado darle la seriedad al pecado que realmente conlleva, porque el pecado hace separación entre nosotros y nuestro Dios. ¿De qué nos sirven los cultos? ¿De qué nos servirían las alabanzas? ¿De qué nos serviría todo lo que pudiéramos hacer externamente si hay pecado en nuestras vidas, si hay pecado en nuestras familias, si hay pecado en nuestras congregaciones? ¿De qué nos serviría? Pero es importante meditar que primero debe ser dolor en nuestro corazón por nuestro propio pecado, porque muchas veces podemos arrancarnos el cabello, por así decirlo, podemos rasgar nuestros vestidos por el pecado de otros y entristecernos, o tal vez hacer un gran escándalo por el pecado de otros. Pero qué importante, como primer punto, nosotros mismos examinar nuestro corazón delante de la presencia de Dios y que nos duela el pecado contra Dios. Aquí se estaba cometiendo este pecado, pero hermano, pecado es pecado, y cualquier pecado es abominación delante de la presencia de Dios. A veces nos enfocamos solamente en grandes pecados y decimos, tal vez gracias a Dios yo ya no soy borracho, o gracias a Dios yo ya no cometo inmoralidad sexual. Pero cuántas veces hay pecado en nuestros corazones y no nos damos cuenta, porque la envidia también es pecado, porque el orgullo también es pecado, porque los malos pensamientos también son pecado, porque las malas actitudes también son pecado, porque las palabras ofensivas también son pecado. Y muchas veces nos acercamos delante de la presencia de Dios en oración, o muchas veces incluso sirviéndole a Dios. Pero hermanos, ¿cuántas veces no llegamos a Él con un corazón arrepentido? No llegamos a Él con autoexamen. ¿Cuándo habrá sido la última vez que derramamos nuestras lágrimas delante de la presencia de Dios por nuestros propios pecados, por nuestras malas actitudes, por nuestra mala conducta, por nuestro mal carácter, por nuestras palabras ofensivas? ¿Cuándo habrá sido la última vez que derramamos nuestro corazón y le dijimos, Señor, perdóname? Que nos angustiamos por fallarle, que nos angustiamos y nos dolió el alma por esas palabras que no debimos decir, o por esos pensamientos que permitimos en nuestro corazón. Fíjese que Esdras era un hombre que había preparado su corazón para agradar a Dios primero él mismo. Y quiero que lo leamos. Vamos a leerlo en Esdras, capítulo 7, versículo 10. Dice, porque Esdras había preparado su corazón. Este hombre había cuidado su corazón y había preparado su corazón, ¿pero para qué? Número 1, para inquirir la ley de Jehová. O sea, para meditar la palabra de Dios. Eso es lo que estamos haciendo hoy, meditando la palabra de Dios. Para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Ese es el punto número 2, importantísimo, que muchas veces ignoramos. Pero el oír la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, debe de tener un fin, y el fin es ponerla en práctica, cumplirla, obedecer a nuestro Dios, porque si lo amamos, como dice la palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. Él preparó su corazón para inquirir, para cumplirla, y número 3, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Era un siervo de Dios, pero primero aplicaba la palabra a su propia vida. ¿Cómo necesitamos un corazón como el de Esdras? Y mire, por eso fue que él se dolió y se angustió, y la Biblia nos habla que lloró delante de la presencia de Dios. Un corazón sensible ante el pecado, eso lo necesitamos, hermanos, un corazón sensible ante el pecado, comenzando por nosotros mismos, por nuestro corazón, por nuestra vida. Él conocía la voluntad de Dios, conocía la santidad de Dios, y por eso le dolió escuchar la situación del pueblo, como ya leímos, y regresemos allá al capítulo 9.
Vuelvo a leer el versículo 3: cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y mire, versículo 4: y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel. O sea, al ver la actitud de este hombre, al ver ese dolor extremo que él estaba experimentando, todos aquellos que temían a Dios se juntaron a él, fueron impactados por la actitud de este hombre, esa actitud de humildad, esa actitud de integridad, esa actitud sincera delante de Dios, a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Y mire, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Veamos ese corazón tan sensible. Él no estaba muy angustiado porque no habían frijoles, él no estaba muy angustiado por algún problema, porque por lo regular los cristianos oramos y lloramos y nos angustiamos y derramamos nuestro corazón delante de la presencia de Dios por los problemas de esta vida, o por las situaciones que enfrentamos, o por enfermedades, o por problemas económicos, o problemas con la familia. Pero ¿cuántas veces nos angustiamos y lloramos por el pecado de nuestras vidas, o por el pecado de nuestra familia, o por el pecado de nuestras congregaciones? Este hombre estaba muy angustiado y pasó horas así sentado, angustiado. Versículo 5: y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Mire esta actitud. Repito, se estaba presentando delante de Dios, angustiado, afligido por el pecado. Y sigue diciendo, versículo 6: y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esdras hace una oración humilde, confesando el pecado del pueblo, y él, como parte del pueblo, se incluye, como otros siervos de Dios en la Biblia lo hicieron. Pero hoy me voy a enfocar específicamente en Esdras. Pero los siervos de Dios se miran dolidos, confesando el pecado, y aquí este hombre dice avergonzado. O sea, este hombre no minimizó el pecado como hoy lo hacemos, ni ignoró el pecado como hoy lo hacemos. Él estaba confuso y avergonzado, y es que el pecado nos debería de dar vergüenza. Nos debería de dar vergüenza esos malos pensamientos que a veces permitimos. Nos debería dar vergüenza esas actitudes, ese mal carácter, esas palabras ofensivas. Nos debería de dar vergüenza el orgullo, la soberbia, la envidia, esas cosas que tal vez nadie ve. Nos debería de dar vergüenza todo aquello que no es agradable delante de la presencia de Dios. Y hermanos, aquí no vemos ángeles. Todos nosotros le fallamos a Dios de una o de otra manera. Pero que cuando que Dios nos conceda examinar continuamente nuestro corazón y humillarnos delante de su presencia y arrepentirnos de nuestros pecados y sentirnos avergonzados por aquello que no es agradable a Dios, y poder orar a Él con esa humildad. Porque la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿cuándo habrá sido la última vez que nos sentimos avergonzados delante de Dios, afligidos delante de Dios por nuestra situación? ¿Cuándo habrá sido la última vez? Porque repito, en la actualidad, en este tiempo de tibieza, abundan los cantos, abundan los instrumentos, abundan los predicadores, abundan las actividades, pero no hay esa humillación. Pero vemos el pecado como algo simple, lo minimizamos. Pero este hombre estaba allí delante de Dios, postrado ante Dios, con sus manos extendidas ante Dios. Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Y mire, él no estaba cometiendo ese pecado, pero como parte del pueblo y como sacerdote, este hombre estaba así, humillado delante de Dios. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo.
Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Y por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza, que cubre nuestro rostro como hoy día. Porque, hermanos, ellos habían regresado ya de Babilonia, ya habían estado cautivos en Babilonia, ya habían sufrido las consecuencias de sus pecados y de sus rebeldías, y ahora nuevamente ellos comienzan a rebelarse contra Dios. Y es que mire, el ser humano es así, somos tan rebeldes y tan duros. Dice el versículo 8: y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre, o sea, un pequeño grupo del pueblo libre, y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida, para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas. Y allí, hermanos, él sigue hablando y él sigue confesando su pecado, y él sigue hablando cómo Dios había mandado. Por ejemplo, en el versículo 12: ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos, sin que quedare remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Mire qué ejemplo de oración. Él no estaba justificando el pecado, él no se estaba presentando ahí con alguna soberbia, con alguna altivez o minimizando el pecado. No, ahí está confesando el pecado, confesando la rebeldía, confesando la vergüenza. Y hermano, este hombre dice: por este pecado no es posible estar en tu presencia. Y por eso les digo, ¿qué diferencia con lo que vemos en la actualidad? Hoy se quiere la presencia de Dios sin importar cómo se vive. Pero es importante que entendamos que es el pecado el que hace separación entre nosotros y nuestro Dios. Aquí vemos un verdadero arrepentimiento, un verdadero dolor por el pecado. Y mire en el capítulo 10, versículo 1, cómo estaba este hombre Esdras. Dice en el 10:1: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Esto es un verdadero avivamiento. Hoy se ha confundido los avivamientos, se cree que avivamiento es saltar, avivamiento es gritar, avivamiento es dar gritos de júbilo, sin importar cómo se viva, avivamiento es emoción, es sentimiento. No, en la palabra de Dios vemos los verdaderos avivamientos dándose en verdaderos arrepentimientos. Esta gente estaba llorando, y mire, hasta niños, hombres, mujeres y niños. A veces se cree que los niños, ellos no saben nada, no entienden nada.
Pero en la palabra de Dios vemos muchas veces incluidos a los niños, todos ahí llorando amargamente. Y mire, el pueblo de Dios, hoy lloramos amargamente por los problemas, pero no lloramos amargamente por nuestros pecados. Pero no lloramos amargamente por el pecado de nuestra familia, pero no lloramos amargamente por el pecado de nuestras congregaciones. Todo este llanto, todo este dolor, toda esta amargura llevó al pueblo a tomar decisiones. Y por eso les digo, esos son los verdaderos avivamientos. Ellos cambiaron de actitud, ya se habían casado, ya incluso tenían hijos, pero ellos se separaron de la gente pagana. O sea, no se quedó en llanto, no se quedó en dolor, sino que tomaron decisiones. Y lo vamos a leer al final. Pero mire, eso es lo que Dios pide todavía de hoy, corazones dolidos por el pecado. Leamos en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 12. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Eso es lo que Dios pide todavía. Y por eso en estos tiempos de oración es importante meditar esto. Dios pide que nos convirtamos. Y eso pasó allá en el libro de Esdras. La gente se convirtió de sus malos caminos. La gente abandonó el pecado. La gente dejó aquello que no le agradaba a Dios con lloro, con lamento, con arrepentimiento. Dios todavía pide esto. Convertíos a mí, convertíos a mí. Con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Porque el pueblo de Israel tomó ya eso como costumbre, rasgar sus vestidos y seguir iguales. Y nosotros, hermanos, podemos hacer lo mismo, aparentemente dolernos, pero realmente no. Y por eso Dios pide que en lugar de rasgar sus vestidos, ellos, y demostrar externamente algún tipo de dolor, se rasgara el corazón. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Miren, ese es nuestro Dios. Dios no es un personaje que está esperando que usted falle para darle un martillazo en la cabeza. Ya no estuviéramos vivos hace muchísimo. Ya, Dios, ni siquiera existiríamos desde la niñez. Él no es como nosotros, que alguien medio falla, ya estamos ahí dictaminando y juzgando y criticando, y si fuera de nosotros ya lo mandaríamos al infierno, ¿no? Él se duele del castigo. Ese es Dios, se duele del castigo. Él no está feliz de castigar a la humanidad. Y por eso la Biblia dice que si Cristo aún no ha venido por su iglesia, es por su misericordia. Porque Él quiere que los hombres se arrepientan. Él quiere que los hombres se conviertan. Él quiere que los hombres se salven. Porque Él se duele del castigo. Por eso dice, rasgad vuestro corazón. Y mire el versículo 17. De aquí de Joel 2 dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Los que le servimos a Dios muchas veces lloramos por la condición del pueblo y suplicamos a Dios misericordia, y Dios lo sabe. Pero Dios sigue llamando a que los siervos de Dios hagamos esto. Miren, hoy los siervos de Dios se complacen solo en tener actividades y tener a la gente medio contenta, medio emocionada, ahí medio va actividad y actividad para que ahí esté el gentío. Y hoy a los siervos de Dios lo que les importa es el número. Es increíble, y voy a hablar más adelante en ese tema de los siervos de Dios, del desánimo en los siervos de Dios, porque en la Biblia no vemos que el evangelio o que el servirle a Dios sea como lo que vemos hoy. Hoy es como un negocio. Alguien levanta su negocio cristianito, ahí pone su conjuntito, o ahí sabe cómo manipular las emociones y los sentimientos, y donde quiera se abren saloncitos y ahí se jala gentecita, ya estuvo. Pero eso no es así.
Y aquí nos habla de que los siervos de Dios lloren delante de la presencia de Dios. No que mantengan a la gente ahí con chuchitos y con tamalitos y que les den su profecillita: siervo mío, dice el Señor, yo he oído tus oraciones, sigue adelante. No, hermano, el servicio a Dios debe ser como Dios lo establece en la palabra. Y aquí habla que los siervos de Dios debemos tomar la misma actitud de Esdras. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová. Pero fíjese que en ese tiempo los siervos de Dios también estaban actuando en pecado cuando se escribió el libro de Joel. Pero aquí dice: los sacerdotes y ministros de Dios oren y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio a tu heredad. Esa oración de arrepentimiento y de dolor por el pecado, ¿cómo se necesita? Pero hermanos, comenzando por nosotros. Porque no puedo orar: Señor, ten misericordia de ellos, mira sus rebeliones, mira la dureza de su corazón, y yo rebelde y duro. Y por eso Dios nos manda a convertirnos, a arrepentirnos, a autoexaminarnos, porque hermanos, todos le fallamos a Dios, y es importante tener un corazón sensible, contrito y humillado como el de Esdras, que es en el que me estoy enfocando hoy. Un corazón que se duela por el pecado. Leamos Santiago 4:6, que ya hemos leído varias veces, pero que es importante y que va de acuerdo al tema de hoy. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No podemos presentarnos como Esdras. No podemos afligirnos por nuestro propio pecado y por el pecado de los demás si no somos humildes. Lo que estorba un corazón realmente arrepentido y un corazón que se duela por el pecado es nuestra soberbia. Porque siempre yo estoy bien, porque siempre yo tengo humildad según yo, porque siempre yo estoy mejor que otros, porque siempre yo me estoy justificando por mis pecados o mis malas actitudes o mis malos pensamientos o lo que sea, porque siempre yo me estoy enfocando en juzgar a los demás y no examinarme. Es por la soberbia. Por eso dice: Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquel que se humilla ante Dios, aquel que reconoce su necesidad de Dios, aquel que se autoexamina y llora por sus propias faltas, por su pecado, por su maldad, por su rebeldía, por su dureza. Dios le da la gracia, y eso lo necesitamos todos aquí, hermanos. Necesitamos la gracia de Dios continuamente. Y dice el versículo 7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y dígame usted hoy, ¿será que necesitamos acercarnos más a Dios? Sí, y todos. Aquí ninguno puede decir: no, esta palabra no es para mí, yo ya estoy cerquitita de Dios, yo ya no necesito acercarme más. Todos necesitamos crecer en esto. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. A medida que yo me acerque más a Dios, a medida que yo busque más a Dios, a medida que yo me entregue más a Dios, a medida que yo me limpie más, Él se va a acercar a mí. Él me va a dar nuevas experiencias. Vamos a tener esa comunión más íntima y más estrecha y más real con Él. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Eso es para los de allá afuera, hermana. No, esta palabra es para la iglesia, para el pueblo de Dios. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, que un tiempo quieren, que un tiempo no quieren, que un día quieren, que otro día no quieren, que nunca se estabilizan, que nunca buscan a Dios con firmeza. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. No te conformes a ese doble ánimo. Eso indica que tu corazón está manchado. Purifica tu corazón. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y mire, afligíos y lamentad y llorad. Lo mismo que Esdras. Afligíos y lamentad y llorad.
Pero no porque, ay, cómo te trata el vecino, que cómo te trata el hijo, que cómo sufres, que eres la víctima del universo o por los problemas de esta vida. No, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. A veces andamos en grandes carcajadas y va risa y va chiste, y con un corazón duro, apartado de Dios, viviendo en rebeldía. Y por eso Dios llama a un arrepentimiento. Dios llama a que de verdad nos dolamos por el pecado, nos duela el pecado, nos aflijamos, lamentemos, lloremos y que nos humillemos delante de Él en arrepentimiento. Y dice, humillaos delante del Señor. ¿Y qué dice? Y Él os exaltará. Esto es lo que Dios quiere. Esta es la voluntad de Dios para su pueblo, para sus hijos. Leamos en Lamentaciones 3, del 39 en adelante. Dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Pensemos, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Piense hoy, ¿por qué se lamenta la gente? Que porque subieron los frijoles, que porque el gobierno no sirve para nada, dice la gente. La gente le echa la culpa al gobierno de todo, hasta de que sus hijos sean malcriados, es que el gobierno. La gente se lamenta por el transporte, la gente se lamenta por el clima, la gente se lamenta por los problemas familiares. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Sigue diciendo, laméntese el hombre en su pecado. ¿Por qué debemos lamentarnos nosotros? Por nuestro pecado. Pero yo ya no peco, hermana. Viera que sí. Hasta que nos vayamos al cielo, entonces ya no vamos este versículo ya no va a ser aplicable para nosotros. Pero hoy es aplicable para tu vida y para mi vida. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos. ¿Cómo me voy a lamentar de mi pecado si yo no me autoexamino? Si yo no veo cómo es mi andar, cómo es mi camino. Y eso es lo que está pasando en la actualidad. Mire, cuánto predicador hay en la actualidad que vive una doble vida, vive pecando, vive en inmoralidad, vive robando, vive estafando, vive mintiendo, viven viendo pornografía, viven en tanta inmundicia. Y hermano, ¿y así se quiere la presencia de Dios? Y solo tratando de emocionar y de hacer sentir bonito a la gente, y emocionar a la gente es fácil, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos, porque solo así realmente me voy a poder lamentar de mi propio pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Podemos estar en el templo, podemos cantar bonito, podemos tocar instrumentos, podemos hacer muchas cosas y estar lejos de Dios. Por eso yo debo escudriñar mis caminos, lamentarme en mi pecado, buscar a Dios y volverme a Dios en un verdadero arrepentimiento. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas, verdaderas conversiones. Pero esto se va a dar cuando tengamos un corazón como el de Esdras, que se aflija y que se duela por el pecado, que nos escudriñemos a nosotros mismos, y por eso buscamos a Dios. Y este tiempo de oración es propicio para, hermanos, humillarnos delante de Dios, para pedirle perdón por nuestros pecados, nuestras maldades, por nuestra dureza, por nuestro doblado ánimo, por nuestro mal carácter, por palabras, por pensamientos, que de verdad nos duela. Y esto debe ser diario, hermano. Qué importante que nuestro corazón fuera tan sensible, que cada día pudiéramos acercarnos a Dios en arrepentimiento, porque cada día le fallamos a Dios. Esto no es que yo le fallo a Dios cada año, hermana, le fallo a Dios. No, le fallamos, no queremos fallarle, porque no debemos normalizar esto. No queremos fallarle, pero en algún momento le fallamos. Por eso escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones, o sea,
Expongámosle a Él nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente, en lo más íntimo de nuestro corazón, en nuestra vida. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Regresemos allá a Esdras, capítulo 10. Ya vimos entonces en el versículo 1 cómo Esdras estaba ahí orando, llorando, postrado delante de Dios, el pueblo llorando amargamente. Y allí se levantan, versículo 2, entonces respondió Secanías, ahí viene la conversión, el cambio de actitud. Respondió Secanías, hijo de Jehiel y de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Este será tema, si Dios me lo permite, en la próxima meditación, porque muchas veces nos quedamos solo en el llanto y en rasgar nuestro vestido o llorar amargamente y pedirle perdón a Dios, pero no cambiamos de actitud, pero no renunciamos al pecado, pero no tomamos decisiones. Siempre somos los mismos: y Señor, perdóname, ay, perdóname, pero nunca hay decisiones. Pero esta gente tomó la decisión. Versículo 6: se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá, mire todavía cómo estaba el corazón de Esdras, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Él sí estaba realmente triste, angustiado y dolido. Y fíjese, hermano, qué importante aplicar esto primero en nuestras vidas y luego en donde Dios nos permite ser luz, comenzando por la familia. ¿Cuántas veces vemos pecado en la familia? Vemos inmoralidad en la familia. Y mire, Dios comienza a obrar cuando uno en la familia se levanta con un corazón como el de Esdras. Cuando uno en la familia se angustia y llora y lamenta la situación de ese hogar, la situación de esa familia, y suplica misericordia a Dios, suplica que Dios obre. Mire, hermano, cuántas veces allí comienzan los avivamientos en los hogares, en las congregaciones. Necesitamos corazones así. Y sigue hablando la palabra de Dios. Ya no vamos a leer todo el capítulo, pero dice la palabra de Dios que todo el pueblo se reunió. Versículo 9: así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes 9, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y del versículo 10 en adelante, el sacerdote Esdras comienza a hablarle a todo el pueblo, y todo el pueblo, hermanos, toma la decisión de apartarse de su pecado. En el 15 dice: solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tikva, se opusieron a esto, y los levitas Mesulam y Sebetai les ayudaron. Pero de ahí en adelante el resto del pueblo sí se convirtió. Y dice la palabra de Dios en el 17: terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes 1. Haciendo las cuentas, fueron 3 meses en los que estuvieron juzgando a cada familia y estuvieron limpiándose y despidiendo a todos los paganos. Versículo 19: y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres. Miren, no era una renuncia fácil del pecado. Hoy la gente no está dispuesta a renunciar al adulterio, a la fornicación, al pecado oculto, a todo eso. Dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Recordemos que ahora Cristo es la ofrenda perfecta y que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y el libro termina con todos los nombres de los que firmaron todo esto.
y de los que tomaron la decisión de despedir a sus mujeres, una verdadera conversión. Pero todo comenzó con un corazón dolido por el pecado, angustiado, afligido por el pecado. Oremos en esta mañana y en base a esta palabra, ahorita ya oramos por cada familia, los que venimos temprano ya oramos por cada uno de ustedes, pero ahorita oremos por nuestro propio corazón y pidámosle a Dios un corazón así, un corazón como el de Esdras, un corazón que se duela por el pecado, y pidámosle a Dios que nos perdone y que nos ayude.